Jamás imaginé que mi hermana Hallie me abofetearía delante de 300 invitados en plena boda. Soy Mackenzie. Tengo 32 años y soy agente inmobiliaria. Trabajé sin descanso durante 5 años para comprar el ático de mis sueños en el centro de Seattle. Nuestra relación siempre fue complicada, pero esa humillación pública, solo porque me negué a entregarle mi casa, fue algo increíble. Y como si no fuera suficiente, un juez distinguido de la corte de familia presenció todo. Créeme, esta historia da un giro que nadie se esperaba. Antes de continuar, cuéntame desde dónde me estás viendo. Dale like y suscríbete si alguna vez tuviste que ponerle límites a un familiar con derechos de más. Crecimos en las afueras de Seattle. Nuestra familia parecía bastante normal por fuera. Mis padres, Diana y Harold Matthews, nos dieron una vida cómoda de clase media tanto a Hallie, mi hermana menor, como a mí. Vivíamos en una casa modesta de 4 habitaciones. Hacíamos vacaciones cada verano en la costa de Oregón y participábamos en las actividades escolares de siempre. Pero debajo de esa fachada ordinaria, la dinámica entre Hallie y yo estaba lejos de ser equilibrada. Desde pequeñas, nuestras personalidades no podían ser más diferentes. Yo era a la práctica. Ahorraba mi mesada, pensaba en el futuro y me tomaba en serio mis estudios. Hallie, en cambio, era lo que mis padres llamaban un espíritu libre, que en realidad era su forma suave de decir que esperaba que todo se lo dieran hecho. Mientras yo trabajaba en empleos de medio tiempo durante la secundaria, Hallie se dedicaba a ser popular y confiaba en que nuestros padres financiaran su vida social. Mackenzie, tenés que entender que tu hermana es sensible, me decía mi madre cada vez que me quejaba del favoritismo evidente. No todos pueden ser tan independientes como tú. Y esa dinámica continuó al crecer. Cuando me gradué con honores de la secundaria y conseguí una beca parcial para la Universidad de Washington, mis padres organizaron una celebración modesta. Pero cuando Hallie apenas logró graduarse 2 años después, le regalaron un viaje a Hawái para desestresarse. Estudié negocios con especialización en bienes raíces. Siempre me fascinó el desarrollo y la inversión inmobiliaria. La universidad no fue fácil. Combiné las clases con 2 trabajos para evitar endeudarme. Mientras tanto, Hallie pasó por 3 colegios comunitarios distintos, cambiando de carrera cada vez que algo le exigía demasiado esfuerzo. Cuando me gradué, conseguí un puesto inicial en una firma inmobiliaria prestigiosa de Seattle. El trabajo era agotador, pero yo estaba decidida a triunfar. Vivía en un estudio diminuto con muebles de segunda mano y ahorraba hasta el último centavo. Mi plan a 5 años incluía formar una buena base de clientes, obtener mi licencia de corredora y, finalmente, comprar mi propia casa. Trabajas demasiado, decía Hallie cada vez que nos veíamos en alguna rara reunión familiar. Para entonces, ella ya se había mudado nuevamente con nuestros padres tras otro intento fallido de cursar la universidad. La vida es más que trabajar y ahorrar, agregaba. A pesar de sus críticas, yo seguía enfocada. A los 27 años, ya era una de las agentes de más alto rendimiento en mi firma, especializada en condominios de lujo. Mi sueño de tener una casa propia se había transformado en algo muy específico. Un ático en la recién construida Emerald Tower, con ventanas del piso al techo y vista directa al estrecho de Puget Sound. Durante 3 años trabajé horas extras, tomé clientes que nadie más quería y viví muy por debajo de mis posibilidades. No tomaba vacaciones, compraba ropa en tiendas de segunda mano y cocinaba en casa mientras mis colegas almorzaban en restaurantes caros. Cada sacrificio tenía un propósito. Y luego comenzó el patrón que debió haberme advertido de lo que venía. A medida que aumentaban mis logros, también crecían los pedidos de Hallie. Kenzie, ¿me prestas ese bolso de diseñador para una cita? Te lo devuelvo mañana. Volvía semanas después, manchado o dañado. Kenzie, necesito tu tarjeta de crédito para un curso online que va a cambiar mi carrera. Te lo pago el mes que viene. Nunca pagaba. Kenzie, choqué mi auto. ¿Me prestas el tuyo por unos días? El auto volvía con el tanque vacío y nuevos rasguños misteriosos. A pesar de todo eso, finalmente logré mi objetivo a los 30 años. Luego de superar a varios compradores interesados,
Firmé los papeles de mi ático soñado, 1800 pies cuadrados de lujo moderno, con vistas impresionantes, cocina gourmet y una terraza privada en la azotea. La hipoteca era alta, pero había hecho todos los cálculos con precisión. Era mi premio por años de disciplina y esfuerzo. Cuando hice una pequeña reunión de inauguración, el primer comentario de Hallie no fue una felicitación. «Debe ser lindo tener tanta plata para tirar», dijo, mientras pasaba sus dedos por mis nuevas encimeras de cuarzo. Algunas no tenemos tanta suerte. Para entonces, Hallie ya había pasado por varios trabajos en tiendas y restaurantes, sin durar más de unos meses en ninguno. Nuestros padres seguían financiándole el celular, el seguro del auto, y eso que ya tenía 26 años. El año siguiente trajo una sorpresa. Hallie conoció a Ryan Blackwell en una gala benéfica a la que fue gracias a una entrada que yo le había regalado. Ryan venía de una familia adinerada de Seattle y tenía ese aire de éxito con sus trajes a medida y su actitud segura. 6 meses después, ya estaban comprometidos. «Es absolutamente perfecto», dijo mi madre emocionada durante una cena familiar donde anunciaron la noticia. «Trabaja en finanzas y viene de una familia tan buena». Yo me alegré de verdad por mi hermana. Ryan parecía adorarla, y tal vez esa relación le daría finalmente la estabilidad y el propósito que tanto necesitaba. Cuando mostró su anillo de 3 quilates, ignoré la vocecita interna que se preguntaba cómo alguien que supuestamente despreciaba el materialismo podía estar tan encantada con una piedra cara. Lo que no sabía era que ese compromiso iniciaría una cadena de eventos que terminaría con esa escena inolvidable en la boda, cuando la mano de mi hermana cruzó mi cara frente a cientos de testigos, incluyendo a un juez de familia que pronto tendría un papel inesperado en nuestro drama. El cambio de Hallie, de hermana despreocupada a novia exigente, fue casi inmediato. La misma que antes se burlaba de la industria de las bodas ahora estaba obsesionada con lograr una celebración digna de Instagram. Y como su dama de honor, rol que acepté a regañadientes, tuve asiento en primera fila para todo el espectáculo. «El lugar cuesta $25.000 solo por el espacio», me dijo en nuestro primer almuerzo de planificación. Lo dijo como si hablara del precio de un sándwich. «Pero Ryan dice que merecemos lo mejor». Casi me atraganto con el agua. «Es bastante». «¿Sus padres cubrirán la mayoría de los gastos?» Una sombra le cruzó el rostro. «Estamos viendo los detalles. Las inversiones de Ryan han estado un poco impredecibles últimamente, pero él dice que todo saldrá bien». Fue la primera señal de que algo no andaba bien con las finanzas de Ryan, pero lo dejé pasar. Después de todo, a veces los ricos también tienen problemas de liquidez temporal. Con el paso de los meses, las exigencias de Hallie aumentaron exponencialmente. Recibía mensajes todos los días sobre el color de los vestidos de las damas de honor, arreglos florales y degustaciones de pasteles a las que se suponía que debía asistir. Cuando le expliqué que no podía faltar a una reunión importante con un cliente para ir a ver a una calígrafa, Hallie rompió en llanto. «Siempre has sido egoísta, Mackenzie. Este es el día más importante de mi vida, y ni siquiera puedes ajustar tu preciada agenda». Durante ese periodo, mi amiga Brianne se convirtió en mi cable a tierra. Nos conocimos en la universidad y, aunque se había mudado a Portland hace algunos años, seguíamos en contacto con llamadas semanales donde podía desahogarme libremente. «Gasté $300 en un regalo para la despedida de soltera», le conté una noche, y se quejó de que no era algo de su lista de regalos de lujo. Mientras tanto, he perdido tantas horas de trabajo por temas de la boda que mis comisiones han empezado a bajar. «Eso suena exactamente como Hallie», respondió Brianne. «Te exprime todo lo que das y todavía quiere más». Brianne nunca fue fan de mi hermana, especialmente después de haber presenciado su comportamiento egoísta en la universidad. Pero incluso ella se quedó boquiabierta cuando le conté lo que pasó durante una sesión de planificación en mi ático. Hallie me pidió que nos reuniéramos en mi casa para hablar sobre la despedida de soltera. Mientras caminaba por el salón, acariciando los muebles y mirando la vista a la bahía de Elliot, algo en su expresión cambió. «Este lugar es absolutamente perfecto», murmuró, más para sí misma que para mí. Luego, mirándome de frente, soltó. «¿Sabes? Ryan y yo hemos estado hablando sobre dónde vivir después de la boda.
Pensé que estaban viendo ese nuevo desarrollo en Queen Anne, respondí, refiriéndome a un barrio exclusivo que habían mencionado antes. Lo estábamos considerando, pero sinceramente, esto sería mucho mejor para nosotros, dijo, señalando mi departamento como si ya se lo estuviera imaginando lleno con sus cosas. Especialmente ahora que vamos a empezar nuestra vida como pareja. Me reí, pensando que era una broma. Bueno, siempre serán bienvenidos a visitarnos, pero estoy muy apegada a mi hogar. No seas ridícula, Mackenzie. Podrías encontrar otro lugar fácilmente. Eres soltera, no tienes hijos. Nosotros necesitamos el espacio más que tú, sobre todo cuando tengamos familia. El tono casual, casi condescendiente, me dejó sin palabras. Mi hermana en serio estaba sugiriendo que le cediera el hogar por el que había trabajado durante años, simplemente porque ella lo quería. Hallie, eso no va a pasar. Estoy feliz de ayudarte con la boda, pero mi casa no está incluida en ese paquete. Ella se fue furiosa. Y durante una semana gloriosa, dejaron de llegar los mensajes sobre la boda. Pensé que había entrado en razón. Me equivoqué. La despedida de soltera, organizada en casa de nuestros padres, debería haber sido una tarde tranquila con bocaditos y champán. En cambio, se convirtió en el escenario del siguiente movimiento de Hallie. Rodeada de unas 30 mujeres, incluyendo futuras suegras, colegas y amigas, Hallie alzó su copa para pedir atención justo antes de abrir los regalos. Antes de abrir estos lindos obsequios, Ryan y yo queremos hacer un anuncio, dijo sonriendo. Después de la luna de miel, nos mudaremos al hermoso ático de Mackenzie. Ella nos lo ha ofrecido generosamente mientras buscamos nuestra casa definitiva. La sala estalló en aplausos y murmullos de felicitación. Todas las miradas se volvieron hacia mí, esperando ver a la hermana orgullosa y desinteresada que confirmaría ese gran gesto. Debe haber un malentendido, dije, tratando de mantener la voz firme. No he ofrecido mi casa a nadie. Un silencio incómodo cayó sobre la habitación. La sonrisa de Hallie se congeló. No seas modesta, hermana, dijo entre dientes. Ya lo hemos hablado. Sí, lo hablamos, cuando tú lo propusiste y yo lo rechacé, aclaré. Mi casa no está disponible. La reunión nunca se recuperó de ese momento tan incómodo. Las invitadas le entregaban los regalos a Hallie con cierta cautela, mientras mi madre me llevó a la cocina aparte. ¿Por qué le haces esto a tu hermana? Me susurró furiosa. ¿Sabes lo importante que son las apariencias para ella? No le estoy haciendo nada. Solo me niego a regalarle mi casa, respondí. ¿Por qué tomas su partido en esta locura? Porque la familia ayuda a la familia, Mackenzie. Siempre se te ha dado todo tan fácil. ¿Te costaría tanto hacer un sacrificio, aunque sea una vez? Sus palabras me dolieron como una bofetada. Todo fácil, como si los años de trabajo, los sacrificios, la vida ajustada, no hubieran significado nada. Según la versión de mi familia, mi éxito no era fruto del esfuerzo, sino un golpe de suerte. Esa noche, mientras manejaba de regreso a casa, comprendí que lo ocurrido en la fiesta no era el final. Era solo el comienzo. El sentimiento de derecho que habían alimentado en Hallie toda la vida había alcanzado su punto máximo. Y mi ático se había convertido en el gran trofeo que ella sentía que merecía. El choque era inevitable, aunque todavía no podía imaginar cuán público y doloroso sería. 3 semanas después del desastre de la despedida, recibí un mensaje de Hallie. Quería tomar un café. Esperando una reconciliación, acepté y le propuse una cafetería tranquila cerca de mi oficina. Al llegar, no solo estaba Hallie. También estaba Ryan, con esa expresión suya tan calculada entre encanto y presión. Mackenzie, gracias por venir, dijo Ryan apenas me senté. Queríamos hablar directamente sobre nuestra situación habitacional para evitar malentendidos. Tomé un sorbo lento de mi latte. Creo que ya he sido bastante clara, pero adelante. La situación es la siguiente, dijo, inclinándose hacia mí. Hallie y yo vamos a empezar nuestra vida juntos y necesitamos un lugar adecuado donde vivir. Tu ático es perfecto para nuestras necesidades y, francamente,
tiene todo el sentido que la familia se ayude en momentos de transición. Lo que no entiendo es por qué mi casa siquiera está sobre la mesa, repliqué. ¿No estaban viendo propiedades en Queenan? ¿Y tus conexiones familiares, Ryan? Seguro podrían ayudarte con bienes raíces. Ryan se removió en su asiento, incómodo. Mi portafolio financiero está pasando por algunos ajustes temporales. Nada serio, solo cuestiones de timing con ciertas inversiones. Las propiedades en Queenan están sobrevaloradas. Lo que Ryan quiere decir, interrumpió Hallie, es que necesitamos una pequeña ayuda ahora. Solo por 1 año o 2, hasta que sus inversiones maduren. Tú podrías alquilar algo más pequeño mientras tanto. Sería como una aventura. ¿Una aventura? Repetí sin emoción. ¿Ceder mi casa para que ustedes vivan allí gratis sería una aventura para mí? Jamás dijimos gratis, protestó Ryan, aunque su cara decía todo lo contrario. ¿Y qué pensaban pagarme? Pregunté. El silencio y las miradas que se cruzaron me dieron la respuesta. Miren, dije finalmente. Entiendo que estén pasando por una situación complicada, pero mi casa no es la solución. Si quieren, puedo ayudarles a buscar un alquiler accesible. El rostro de Hallie se endureció. Después de todo lo que he hecho por ti a lo largo de los años, ¿así me lo pagas? ¿Negándote a ayudarme justo cuando más lo necesito? Me costó recordar exactamente qué era eso que ella había hecho por mí. Pero antes de que pudiera responder, Ryan jugó su siguiente carta. Mackenzie, seré honesto contigo. He tenido algunos contratiempos financieros inesperados. Nada permanente, pero ahora mismo mi liquidez está comprometida. Necesitamos una vivienda estable mientras todo se acomoda. Lamento escuchar eso, respondí con sinceridad, pero eso no cambia mi decisión. Siempre has sido egoísta, soltó Hallie, ya con lágrimas en los ojos. Tienes este lugar enorme solo para ti, mientras nosotros estamos luchando. No es justo. A partir de ahí, la conversación se deterioró. Empezaron a volar acusaciones, casi todas centradas en mi supuesto egoísmo y en mi falta de lealtad familiar. Me mantuve firme. Aunque, a medida que pasaban los minutos, la presión combinada de ambos comenzó a hacerme dudar. ¿Estaba siendo irracional? ¿Acaso los miembros de una familia deberían ceder sus casas entre ellos? Esa misma noche, mis padres llamaron. Por supuesto, Hallie ya les había contado nuestra conversación. Mackenzie, comenzó mi padre, con ese tono particular de decepción que reservaba solo para mí. Te criamos para que comprendieras la importancia de la familia. Y la comprendo, papá. Solo que no creo que incluya regalar mi hogar. Es temporal, intervino mi madre. Hallie dice que Ryan solo está atravesando una pequeña mala racha. Entonces deberían alquilar algo que puedan pagar hasta que las cosas mejoren. Respondí. Tú tienes los medios para ayudarlos a empezar su matrimonio, ¿no es así? Dijo mi padre. En cambio, estás eligiendo las posesiones materiales por encima de la felicidad de tu hermana. La conversación dio vueltas en círculos. Mis padres eran incapaces, o simplemente no querían ver mi punto de vista. Al colgar, sentí cómo volvían a aparecer esas viejas dudas. Las que venían de toda una vida escuchando que las necesidades de Hallie iban primero. Que mis logros eran menos válidos. Casi un accidente afortunado. Buscando claridad, llamé a Brianne, mi brújula emocional. Te están manipulando, dijo sin dudar ni un segundo después de escuchar lo ocurrido. Tu casa no es propiedad común para que la reclame cualquier familiar. La desfachatez es increíble. Su certeza me tranquilizó, pero aún así, seguía sintiéndome dividida. Entonces Brianne me hizo una pregunta que lo cambió todo. ¿Has investigado el historial financiero de Ryan? Si está tan mal como para necesitar vivienda gratuita, tal vez deberías entender realmente qué está pasando. Ese comentario me llevó a un camino que no había considerado. Usando mis contactos en la industria inmobiliaria, empecé a investigar discretamente a Ryan Blackwell. Y lo que descubrí fue preocupante. Sí, Ryan venía de una familia con dinero.
Pero sus finanzas personales eran un desastre. Varios acreedores lo estaban persiguiendo por deudas impagas. Su portafolio de inversiones estaba compuesto casi en su totalidad por proyectos de alto riesgo que habían fracasado. Y lo más alarmante, había rumores de deudas por juego. Deudas importantes. El Ryan que se presentaba como un exitoso profesional de las finanzas era, en gran parte, una fachada. Mantenía las apariencias gracias a sus conexiones familiares y a su carisma. Pero debajo, se escondía un lío financiero que no se resolvería en 1 o 2 años. Con esa información, mi decisión ya no era solo sobre proteger mi propiedad. Estaba evitando enredarme en lo que podría convertirse en una pesadilla financiera. Fue justo en ese periodo cuando volví a conectar con Ethan Parker, un antiguo colega que había fundado su propia inmobiliaria. Siempre habíamos tenido buena química, y durante un almuerzo de negocios para hablar de una posible colaboración, la conversación derivó en lo personal. Terminé contándole todo el drama con mi hermana. Poner límites no es egoísta, me dijo Ethan. Son necesarios para tener relaciones sanas. La boda de tu hermana no es razón suficiente para que arruines tu vida. Su apoyo fue refrescante, directo, y sin los filtros familiares que todo lo distorsionaban. Empezamos a vernos más seguido, y su perspectiva equilibrada me ayudó a mantener los pies sobre la tierra en las semanas cada vez más tensas previas a la boda. El siguiente punto de quiebre fueron las fiestas de solteros. Hallie insistió en un fin de semana de lujo en Las Vegas. Las 6 damas de honor debían cubrir no solo sus gastos, sino también los de ella. El costo estimado por persona superaba los $1000. 2 damas de honor se retiraron en silencio, alegando motivos económicos. Hallie se puso furiosa. Las llamó falsas amigas que no entendían la importancia de su gran momento. Yo pagué mi parte sin quejarme, aunque eso significó posponer algunas mejoras que tenía planeadas en casa. En Las Vegas, incluso sus amigas más cercanas quedaron sorprendidas por su actitud. Exigía actualizaciones de habitación, esperaba que todas pagáramos sus comidas y bebidas, y armó un escándalo cuando se canceló una reserva en un club exclusivo. Al llegar el último día, las damas de honor apenas se hablaban entre sí. Las miradas cansadas y la distancia lo decían todo. En el vuelo de regreso, Brianne me mandó un mensaje. ¿Cómo va el desastre de la despedida? Iluminador, le respondí. Hasta sus amigas de toda la vida están viendo su verdadera cara. Solo una semana antes de la boda, Hallie y Ryan hicieron su último intento. Aparecieron sin avisar en mi ático un domingo por la mañana. Tenemos que resolver esto antes de la boda, declaró Hallie mientras se metían al salón sin esperar invitación. Este vestido me irrita la piel y el fotógrafo viene hoy para las últimas pruebas. Ryan ya había abandonado su aire encantador. Escucha, Mackenzie, esto va a suceder. Ya le dijimos a nuestros amigos que nos mudaríamos aquí después de la luna de miel. No podemos echarnos atrás ahora. Entonces se han metido en un problema que ustedes mismos crearon, dije con firmeza. Mi respuesta no ha cambiado. El rostro de Hallie se deformó por la rabia. Si no accedes, haré que todos sepan qué clase de hermana eres. Les contaré en la boda que te negaste a ayudarnos cuando más lo necesitábamos. Eso está en tus manos, respondí, luchando por mantener la calma. Pero no cambia mi decisión. Te vas a arrepentir, escupió Hallie al salir. Te juro que lo harás. Mientras sus pasos se alejaban por el pasillo, no tenía idea de lo público que sería ese arrepentimiento. Ni cómo terminaría volviéndose en su contra de una forma que nadie vio venir. La mañana de la boda de Hallie amaneció engañosamente tranquila. Seattle nos regaló uno de sus raros días perfectos de verano. Cielo despejado, temperatura suave, y el monte Rainier visible en la distancia. Mientras manejaba hacia el hotel lujoso donde se prepararía el grupo de la novia, quise pensar que el día podría transcurrir sin incidentes. Tal vez Hallie, envuelta en la emoción del momento, dejaría el conflicto de lado por unas horas. Ese optimismo duró exactamente 15 minutos. Llegas tarde, soltó Hallie apenas crucé la puerta de la suite del hotel, aunque yo había llegado a la hora exacta acordada. Ya estaban allí las otras 5 damas de honor,
mi madre, la maquilladora y la estilista. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Buenos días para ti también, respondí, colgando con cuidado la bolsa con el vestido de dama de honor color rosa empolvado por el que había pagado $320. ¿En qué puedo ayudarte? Durante las siguientes 4 horas cumplí mis deberes como dama de honor con precisión mecánica. Serví copas de champán, sujeté horquillas, acomodé la cola del vestido de novia de Hallie y mantuve una expresión amable, a pesar de la tensión constante que flotaba en el ambiente. Mi madre me observaba con el ceño fruncido, como si esperara que sabotease la ceremonia en cualquier momento. Al menos podrías fingir que estás feliz por tu hermana, susurró en uno de los pocos momentos a solas. Estoy feliz por ella, respondí con sinceridad. Quiero que su matrimonio funcione. Solo que no quiero que funcione en mi casa. Mi madre soltó un suspiro dramático. Siempre tan terca. Cuando salimos rumbo al lugar de la ceremonia, un exclusivo jardín frente al mar que costaba una suma escandalosa, yo ya estaba emocionalmente agotada. Las demás damas de honor notaron que algo no andaba bien, pero se mantuvieron discretas, concentradas en que sus elaborados peinados no se desarmaran durante el trayecto en la limusina. La ceremonia, para mi sorpresa, fue emotiva. Al estar de pie junto a mi hermana mientras intercambiaba votos con Ryan, sentí un momento real de conexión. A pesar de nuestras diferencias, seguía siendo esa niña que me seguía por la casa, queriendo jugar a la escuela o pedirme mis juguetes. Cuando recitó sus votos con lágrimas brillando en los ojos, por un instante quise creer que, pese a todo lo que sabía de las finanzas de Ryan, tal vez lograrían construir una vida feliz juntos. Mientras caminábamos por el pasillo después de la ceremonia, noté a un hombre mayor entre los invitados, distinguido, de cabello plateado, con un aire de autoridad serena. Había algo familiar en él, pero no logré ubicarlo en el momento. Es el juez Lawrence Wilson, me susurró la dama de honor detrás de mí. Juez de familia. Mis padres lo conocen por su trabajo en obras benéficas. Asentí, guardando el dato sin saber la relevancia que tendría más adelante. La hora del cóctel transcurrió sin incidentes. Los invitados conversaban en la terraza con vista al mar, mientras yo me mantenía ocupada en las fotos y en coordinar el paso hacia la recepción. Hallie parecía realmente feliz, y empecé a pensar que tal vez podríamos sobrevivir al día sin otro enfrentamiento. La recepción comenzó con la tradicional entrada del cortejo nupcial. El salón de eventos era deslumbrante, decorado con miles de rosas blancas y candelabros de cristal, acogía a 300 invitados sentados en mesas cubiertas con manteles de seda. No se había escatimado en gastos, lo que me ponía aún más incómoda considerando lo que sabía de la situación financiera de Ryan. El servicio de cena se desarrolló con normalidad. Me senté en la mesa principal entre un padrino al que no conocía y una silla vacía reservada para el best man, que se estaba preparando para dar su discurso. Esa pequeña pausa me permitió relajarme un poco, disfrutar de mi salmón y de una copa de Chardonnay. Entonces comenzaron los discursos. El padrino, compañero de universidad de Ryan, dio el clásico discurso entre bromas y recuerdos emotivos. Luego habló mi padre, dando la bienvenida a Ryan con palabras llenas de emoción sobre el significado del matrimonio. Y luego, inesperadamente, Hallie tomó el micrófono. Quiero agradecerles a todos por venir a celebrar con nosotros hoy, comenzó con voz clara, proyectada a través del sistema de sonido profesional. Ryan y yo estamos bendecidos por tener a tantos amigos y familiares apoyándonos en este nuevo camino juntos. Hasta ahí, todo normal. Di otro sorbo de vino. Hablando de nuestro nuevo camino, continuó Hallie, buscando mi mirada, nos emociona anunciar que, después de nuestra luna de miel en Bali, nos mudaremos a un hermoso ático en la Emerald Tower. Gracias a mi generosa hermana, Mackenzie. La sala estalló en aplausos. 300 personas giraron la cabeza para mirarme. Familiares de Ryan, amigos de toda la vida, conocidos del trabajo, nuestros parientes, todos esperando ver a la hermana generosa que lo hacía posible. Hallie sonreía, triunfante. Su expresión decía claramente, atrévete a negarlo ahora, frente a todos. El momento se congeló como un cristal a punto de romperse. Tenía 3 opciones.
Seguirle el juego para evitar el escándalo. Permanecer en silencio, lo que implicaría un asentimiento pasivo. Corregir públicamente la mentira. Años de condicionamiento me empujaban hacia la primera opción, mantener la paz, no avergonzar a la familia, poner a Hallie primero. Pero algo en mí había cambiado. Los límites importan. La verdad importa. El respeto propio importa. Me puse de pie, tomé el micrófono que Hallie me tendía, y sonreí con cortesía. Estoy muy feliz por Hallie y Ryan en este día tan especial. Comencé, con una voz más firme de lo que me sentía por dentro. Pero necesito aclarar algo. Aunque les deseo toda la felicidad en su nueva vida juntos, no se mudarán a mi casa. Estoy segura de que encontrarán el lugar perfecto para comenzar su matrimonio. El silencio que siguió fue absoluto. La cara de Hallie se puso de un rojo intenso que contrastaba violentamente con su vestido blanco. Ryan bajó la mirada, evitando hacer contacto visual con su familia. Mi madre se cubrió el rostro con las manos. Y entonces, de forma repentina y violenta, Hallie se abalanzó hacia mí y me abofeteó con fuerza. El sonido seco de su mano contra mi mejilla resonó en el salón, ahora completamente mudo. Se oyeron exclamaciones ahogadas entre los invitados. Mis ojos se llenaron de lágrimas por el golpe, pero me mantuve firme. No reaccioné. No le daría el gusto de un escándalo mayor. ¿Cómo te atreves a humillarme en mi propia boda? Susurró con rabia, lo suficientemente alto como para que las primeras filas lo escucharan. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Sin decir una sola palabra más, dejé el micrófono sobre la mesa, recogí mi bolso y caminé con calma por entre la multitud atónita hacia la salida. Nadie intentó detenerme. Al pasar junto a las mesas, noté que el juez Wilson me observaba con atención. Su expresión era impenetrable. Afuera, la tarde de verano seguía siendo preciosa, en un contraste doloroso con la fealdad que acababa de vivir. Mientras esperaba el Uber, por fin lloré. No por el dolor físico, sino por la humillación pública y por la certeza de que mi relación con Hallie quizás no se recuperaría jamás. Lo que no sabía en ese momento era que aquella bofetada, presenciada por 300 personas, incluido un juez de familia, desencadenaría consecuencias que ni Hallie ni Ryan habrían imaginado jamás. A la mañana siguiente, desperté con 43 mensajes de texto y 17 llamadas perdidas. La mayoría eran de familiares, algunos expresando su indignación por mi comportamiento egoísta, otros con torpes intentos de mostrar preocupación. Ninguno era de Hallie ni de Ryan. Presumiblemente ya estaban en su luna de miel de 2 semanas en Bali, un viaje que más tarde supe había sido financiado en gran parte por los padres de Ryan, cada vez más preocupados. Pasé el día en mi ático, con las persianas cerradas, alternando entre el llanto y la apatía. La marca física de la bofetada ya se había desvanecido, pero la herida emocional seguía allí. Como un moretón que, aunque no se ve, todavía duele cuando lo tocas. Por primera vez en mi vida adulta, llamé al trabajo para reportarme enferma. No podía enfrentarme a clientes ni compañeros en el estado en que me encontraba. Esa tarde, Brianne me llamó. Se había enterado del incidente por amigas en común que habían estado en la boda. ¿Te pegó? ¿Frente a todos? Su voz transmitía tanto incredulidad como una especie de confirmación amarga. Mackenzie, eso es agresión. Es drama familiar, suspiré. Doloroso, bochornoso, pero familiar. No, literalmente es una agresión, insistió Brianne. Podrías presentar cargos si quisieras. La idea ni siquiera se me había pasado por la cabeza. En mi familia, los estallidos de Hallie siempre se habían justificado como pasionales o emocionales, nunca como algo con consecuencias legales. Solo quiero que esto termine, le dije. Tal vez cuando regresen de la luna de miel, las cosas se calmen. Pero no habría ningún periodo de enfriamiento. 3 días después de la boda, el personal de seguridad de mi edificio me llamó para informarme que una pareja, alegando ser familiares míos, había intentado acceder a mi apartamento. Cuando se les negó la entrada, se pusieron agresivos, insistiendo en que tenían permiso para empezar a mover algunas cosas. ¿Autorizó usted a alguien para entrar a su hogar?,
señora Matthews? Me preguntó el jefe de seguridad. Por supuesto que no, respondí, sintiendo un escalofrío recorrerme el cuerpo. Eso supuse. Hemos documentado el incidente y contamos con las grabaciones, por si las necesita. Le agradecí y de inmediato llamé a un cerrajero para cambiar todas las cerraduras, a pesar de que el edificio tenía acceso controlado. Ese intento de ingresar sin permiso había cruzado un límite. Ya no era un simple conflicto familiar, era algo más preocupante. Esa misma noche recibí un correo de una dirección desconocida, lwilson@kingcountycourts.gov. El asunto decía, con respecto al incidente en la boda de Blackwell Matthews. El juez Lawrence Wilson, aquel invitado distinguido que había notado durante la ceremonia, se había puesto en contacto conmigo para expresar su preocupación por lo que presenció. Como alguien que ha presidido muchas disputas familiares, escribía, noté varios patrones inquietantes en la interacción. Aunque no puedo dar asesoría legal por mi cargo, le recomiendo documentar todo y considerar hablar con un abogado sobre posibles medidas de protección. Ese correo fue el empujón final que necesitaba. Al día siguiente, contacté a una abogada especializada en derecho familiar y órdenes de alejamiento. Le mostré las grabaciones de seguridad donde se veía a Hallie y Ryan intentando entrar a mi hogar, junto con capturas de pantalla de los mensajes cada vez más amenazantes que ambos me habían estado enviando. Sin duda tienes base para solicitar una orden de restricción, confirmó la abogada, Natalie Hernández. Una agresión física presenciada por cientos de personas, seguida por un intento no autorizado de ingreso a tu vivienda, es un patrón claro y preocupante. ¿Esto no va a empeorar las cosas? Pregunté, con culpa. Al fin y al cabo, siguen siendo mi familia. Señora Matthews, me respondió con suavidad, los familiares que respetan tus límites no te abofetean en público ni intentan apropiarse de tu casa. Esto no se trata de castigarlos. Se trata de protegerte. Mientras reuníamos toda la documentación necesaria, la situación siguió escalando. Mis padres se presentaron sin avisar en mi oficina, creando una escena incómoda frente a colegas y clientes. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu hermana?, exclamó mi madre, con la voz alzándose en medio del silencio del lugar. Presentar documentos legales contra tu propia familia. ¿Qué te pasa? Mi padre permanecía callado, pero su decepción se sentía como una presencia física a mi lado. Mamá, papá, este no es el lugar, les dije en voz baja, guiándolos hacia una sala de reuniones. Cuando se cerró la puerta, respiré profundo. Hallie me abofeteó frente a cientos de personas. Luego intentó entrar a mi hogar sin permiso. ¿Qué se supone que debería hacer? Estaba emocional. Era el día de su boda, exclamó mi madre. Y no estaban tratando de meterse, solo querían dejar unos regalos antes de irse de luna de miel. La forma descarada en que intentaban reescribir la realidad me golpeó una vez más. Era lo de siempre, justificar las acciones de Hallie, torcer la narrativa para proteger su papel de víctima. Las cámaras muestran que discutieron con el personal de seguridad y dijeron que tenían permiso para mudarse, dije, sin rodeos. Eso no es dejar regalos. Ryan lo explicó todo, intervino por fin mi padre. Fue una confusión con las fechas. Un malentendido. El único malentendido, respondí, es que ellos creen que tienen derecho a mi hogar. Y ahora, encima, intentaron entrar sin autorización. Mis padres se marcharon furiosos, advirtiéndome que estaba destruyendo la familia con mis reacciones exageradas. Esa misma noche recibí llamadas de 2 tías y un tío, todos horrorizados por lo que ellos creían que era una demanda contra mi propia hermana. Una exageración total del hecho de haber solicitado una orden de restricción. A medida que la luna de miel en Bali llegaba a su fin, las tensiones subieron otro nivel. Recibí un correo de Ryan, cuyo tono oscilaba entre la amenaza y la condescendencia. Mackenzie, esta locura de la orden de restricción tiene que parar ya. Hallie está devastada porque tomaste un arrebato emocional momentáneo y lo convertiste en un asunto legal. Estamos dispuestos a perdonar esta sobrereacción si retiras los cargos y reconsideras el arreglo de vivienda. De lo contrario,
Tal vez tengamos que discutir ciertos asuntos financieros con tu empleador y tus clientes. La amenaza velada a mi reputación profesional fue lo que terminó de disipar cualquier duda. Reenvié el correo a Natalie, quien lo añadió a nuestro creciente archivo de evidencia. 2 días antes del regreso de Hallie y Ryan, el juez Wilson volvió a ponerse en contacto conmigo. Esta vez con información que me dejó en shock. En mi calidad de juez de familia, escribió, recibí su solicitud de orden de restricción. Normalmente me recusaría por haber presenciado el incidente, pero consideré importante informarle que he tenido acceso a datos adicionales sobre el señor Blackwell que podrían ser relevantes para su caso. A través de sus contactos judiciales, el juez Wilson había descubierto que Ryan estaba bajo investigación por irregularidades financieras relacionadas con fondos de clientes en su antiguo empleo. Aún no se había probado nada, pero había serias sospechas de dinero faltante y posibles conexiones con apuestas ilegales. Esa información confirmaba mis hallazgos anteriores y añadía una nueva capa de gravedad. Lo que había comenzado como una disputa familiar por un ático ahora parecía estar vinculado al desesperado intento de Ryan de conseguir una vivienda gratuita, para no hundirse aún más. Cuando compartí este desarrollo con Brianne y con Ethan, quien había estado cada vez más presente y atento durante todo este proceso, ambos coincidieron en lo mismo. Esto ya no se trataba solo de derechos mal entendidos. Se trataba de algo mucho más oscuro. Si se hubieran mudado a tu casa, señaló Ethan, y luego acusan a Ryan por delitos financieros, tu propiedad podría terminar involucrada en los procedimientos legales. La audiencia para la orden de restricción fue programada para el día siguiente al regreso de Hallie y Ryan. Mientras repasaba con Natalie nuestras pruebas y practicábamos mi testimonio, empecé a sentir una calma extraña que reemplazaba la ansiedad que me había acompañado durante semanas. Por primera vez en toda mi relación con Hallie, sus actos tendrían consecuencias que nadie podría justificar ni minimizar. El escenario estaba listo para un tipo de confrontación que mi familia nunca había enfrentado. No sería en la mesa del comedor ni en una recepción de bodas, sino en los confines formales de una sala de audiencias. El Tribunal del Condado de King se alza con su imponente estructura de granito y mármol en pleno centro de Seattle. Su arquitectura sobria es un recordatorio de que lo que ocurre en su interior tiene consecuencias reales. Subí los amplios escalones esa mañana nublada, con Natalie Hernández a mi lado, llevando una carpeta de cuero impecable. Tenía el estómago revuelto, mezcla de miedo y determinación. Recuerda, me dijo en voz baja, cíñete a los hechos. No importa qué acusaciones emocionales puedan lanzarte. Lo único que le interesa al juez son pruebas documentadas y hechos concretos. Ethan se había ofrecido a acompañarme como apoyo moral. Esperaba en el vestíbulo para evitar cualquier acusación de manipulación como testigo. Brianne me había mandado un mensaje de aliento desde Portland. La verdad gana. Sé fuerte. La audiencia por la orden de restricción estaba programada en la sala 3C, presidida por la jueza Rebecca Martínez. El juez Wilson, quien había presenciado el incidente en la boda, se había recusado apropiadamente, pero había enviado una declaración como testigo clave. La sala estaba prácticamente vacía cuando llegamos, aunque reconocí a mis padres sentados en la última fila, rígidos, con expresiones indescifrables. Puntualmente, a las 9:30 de la mañana, el alguacil llamó nuestro caso. Mientras me dirigía a la mesa de la demandante, se abrió la puerta lateral y Hallie entró acompañada de Ryan y de su abogado, un hombre de cabello plateado, traje carísimo y aire autoritario. Los ojos de Hallie estaban enrojecidos, y su maquillaje, habitualmente impecable, estaba ligeramente corrido. Parecía la imagen perfecta de la hermana equivocada. Ryan mantenía su apariencia pulida, aunque su carisma habitual parecía apagado ante el entorno judicial. La jueza Martínez, una mujer en sus 50, de mirada aguda y tono sin rodeos, revisó la documentación antes de hablar. Estamos aquí por la solicitud número 21 a 4587, Matthews contra Blackwell. Pedido de orden de protección, anunció. Ya he revisado los documentos iniciales y las respuestas. Señorita Hernández, presente el caso de su clienta. Natalie expuso nuestra posición con precisión clínica, el patrón de exigencias crecientes, la agresión pública en la boda,
El intento no autorizado de ingresar a mi vivienda y los mensajes amenazantes posteriores. Su señoría, tenemos grabaciones de seguridad del edificio de la señorita Matthews, donde se ve a los demandados intentando acceder sin autorización, afirmando que tenían derecho a mudarse allí, explicó Natalie mientras entregaba la evidencia en vídeo. También contamos con declaraciones del personal de seguridad que documentan que los demandados aseguraban que se estaban mudando, sin ninguna autorización. La jueza Martínez revisó las imágenes con atención, su expresión no se alteró. Luego alzó la vista y se dirigió al abogado de Hallie y Ryan. Señor Lell, lo llamó, su respuesta. El abogado se levantó con elegancia ensayada. Su señoría, esto no es más que un malentendido familiar que se ha exagerado desproporcionadamente. Las acciones de la señora Blackwell durante la boda fueron una reacción emocional en un día muy estresante, no representan ninguna amenaza real. Y respecto al edificio, mis clientes solo intentaban dejar unos regalos antes de la luna de miel, no forzar una entrada, como dramáticamente se alega. Hallie asentía con entusiasmo a esa versión de los hechos, secándose los ojos con un pañuelo. ¿Y los mensajes donde se sugiere que la señora Matthews debería entregarle su vivienda? Preguntó la jueza Martínez, sin inmutarse. Simples conversaciones familiares, respondió el abogado con suavidad. Posiblemente malinterpretadas por la señorita Matthews, pero sin intención alguna de amenaza. La jueza no expresó reacción, y luego se volvió hacia mí. Señorita Matthews, describa con sus propias palabras lo ocurrido durante la recepción de la boda. Respiré hondo y relaté los hechos tal como ocurrieron. El anuncio público de Hallie sobre que se mudarían a mi ático, mi corrección tranquila de esa mentira, y la bofetada que vino después. Y antes de ese incidente, usted comunicó claramente a su hermana y al señor Blackwell que no tenían permiso para vivir en su casa. Varias veces, su señoría. De forma verbal y por escrito. Tengo mensajes de texto y correos que documentan esas conversaciones. Natalie presentó las comunicaciones, junto con la declaración escrita del juez Wilson describiendo lo que presenció en la boda. La jueza revisó todo con atención, luego se dirigió a Hallie. Señora Blackwell, ¿usted golpeó a su hermana en la recepción de su boda? La compostura de Hallie se quebró un poco. No fue así, yo estaba emocional. Ella me avergonzó frente a todos al contradecirme en mi día especial. Eso no responde a mi pregunta, dijo la jueza, firme. ¿Golpeó físicamente a la señora Matthews? Sí, admitió Hallie, con reticencia. Pero no fue planeado ni amenazante. Fue una reacción. ¿Y después de eso, intentaron ingresar a su residencia sin permiso? Ryan se movió incómodo mientras Hallie dudaba. Su abogado intervino de inmediato. Su señoría, mis clientes creían tener un permiso implícito. Señor Blackwell, lo interrumpió la jueza, dirigiéndose directamente a Ryan. Las grabaciones muestran claramente que usted le dijo al personal del edificio que se estaban mudando, y que la señora Matthews había aceptado esa decisión. ¿Esa afirmación era cierta? Ryan, puesto contra las cuerdas, empezó a titubear. Tuvimos conversaciones sobre el tema. Puede que haya habido un malentendido con las fechas. ¿Entonces reconoce que no tenía permiso explícito en ese momento? Técnicamente, no, admitió finalmente Ryan. La audiencia continuó con la presentación de más evidencia, incluido el correo amenazante que Ryan me envió insinuando posibles consecuencias profesionales y no cedía. Cuando ese correo se leyó en voz alta, los rostros de mis padres pasaron de la desaprobación al desconcierto. Esa parte, claramente, no estaba incluida en la versión que ellos conocían. Entonces llegó la revelación más grave. La jueza Martínez hizo referencia a un documento sellado entregado por la División de Valores del Departamento de Instituciones Financieras del Estado de Washington. Señor Blackwell, dijo, ¿está usted actualmente siendo investigado por irregularidades financieras en su anterior empleo? El color desapareció del rostro de Ryan. Su abogado objetó de inmediato. Su señoría, no veo cómo los asuntos profesionales del señor Blackwell sean relevantes para este conflicto familiar. La relevancia, replicó la jueza con frialdad,
está en establecer una motivación potencial para la insistencia agresiva con la que buscaban la residencia de la señorita Matthews, especialmente considerando la amenaza hacia su reputación profesional. Señor Blackwell, conteste la pregunta. Tras una breve conversación en susurros con su abogado, Ryan confirmó la investigación, aunque insistió en que se trataba de un malentendido que pronto se aclararía. Al llegar a los alegatos finales, la atmósfera en la sala había cambiado por completo. Lo que Hallie y Ryan claramente esperaban que fuera una trivialidad familiar que se desestimaría con facilidad, se había transformado en una examinación seria y profunda de sus acciones, motivaciones y consecuencias. La jueza Martínez dictó su fallo sin levantarse del estrado. Con base en la evidencia presentada, que incluye la agresión física presenciada por cientos de personas, el intento no autorizado de ingresar a la residencia de la demandante y las comunicaciones posteriores de tono amenazante, otorgo la orden de protección tal como se ha solicitado. A continuación, detalló los términos específicos. Hallie y Ryan debían mantener una distancia mínima de 30 metros respecto a mí, a mi hogar y a mi lugar de trabajo. Toda comunicación tendría que realizarse exclusivamente a través de abogados durante los próximos 6 meses, tras los cuales se evaluaría la extensión de la medida. Además, continuó, remitiré el intento de ingreso no autorizado a la Fiscalía para una posible investigación por allanamiento, y la comunicación del señor Blackwell respecto a la reputación profesional de la señorita Matthews será evaluada como posible extorsión. Hallie soltó un jadeo audible, mientras Ryan se inclinaba hacia su abogado en una conversación urgente. Mis padres permanecieron en silencio, visiblemente conmocionados. Este tribunal toma en serio la violencia familiar y la violación de la propiedad, sin importar el vínculo entre las partes, concluyó la jueza. Ser familia no otorga inmunidad frente a las consecuencias legales de acciones dañinas. Mientras recogíamos nuestros documentos para marcharnos, miré los rostros de mis padres. Lo que vi fue shock y confusión, como si apenas entonces estuvieran procesando la magnitud real de la situación. Tal vez por primera vez estaban viendo el comportamiento de Hallie y Ryan sin el filtro del favoritismo familiar. Afuera del tribunal, Ethan me esperaba con una sonrisa de apoyo. ¿Cómo te fue? La jueza nos concedió todo lo que pedimos, respondí, aún asimilando el desenlace. Y quizá, incluso algo más. Mientras caminábamos hacia la salida, escuché que alguien me llamaba por mi nombre. Al girar, vi a mi padre acercarse solo, con el rostro visiblemente afectado. Mackenzie, empezó a decir, pero se detuvo a mitad de frase. Lo que se dijo ahí dentro, sobre Ryan, sobre las amenazas, nosotros no sabíamos nada. Hay muchas cosas que no sabían, papá, le respondí en voz baja. Porque nunca preguntaron. Solo asumieron que yo era el problema. No tuvo respuesta para esa verdad. Después de un momento incómodo, solo dijo: tu madre y yo necesitamos pensar en todo esto. Y volvió hacia la sala, donde Hallie todavía permanecía. No fue una disculpa, ni una admisión clara de su papel en lo ocurrido, pero quizás era el inicio de una toma de conciencia. Mientras bajaba los escalones del tribunal, bajo la llovizna suave de Seattle, no sentí triunfo. Sentí una mezcla compleja de justicia, tristeza y, para mi sorpresa, alivio. La verdad, al fin, había salido a la luz. Y con ella, nacía la posibilidad de reconstruir algo nuevo a partir de los pedazos rotos. 6 meses después de aquella audiencia, me encontraba en la terraza de mi ático, observando cómo un atardecer espectacular pintaba el cielo de Seattle en tonos dorados y carmesí. La belleza del momento me pareció especialmente significativa. Una prueba de que la vida sigue su curso, incluso después de las tormentas más emocionales. Mi hogar seguía siendo mi refugio, aún más valioso ahora que lo había defendido. La orden de protección se había extendido por otro año en la audiencia de revisión, aunque para entonces ya no era realmente necesaria. El matrimonio de Hallie y Ryan había implosionado apenas 3 meses después de la boda. Su relación no resistió las presiones combinadas de los problemas legales y la cruda realidad financiera. La investigación contra Ryan se convirtió en una acusación formal por malversación de fondos de clientes, y la evidencia apuntaba a que las pérdidas por apuestas motivaron su desesperación por conseguir vivienda gratuita.
Aceptó un acuerdo judicial que incluía restitución, libertad condicional y una prohibición permanente para ejercer en la industria financiera. Lo último que supe fue que se había mudado de regreso a la casa de huéspedes de sus padres, en Bellevue. Su imagen cuidadosamente construida de éxito, completamente destruida. Hallie, por su parte, volvió a vivir con nuestros padres tras la separación. Su soñada boda se había convertido en un recuerdo doloroso, muy lejos del comienzo de cuento de hadas que había imaginado. No volvimos a hablar directamente desde el juicio, aunque mi madre me daba actualizaciones esporádicas durante nuestras llamadas mensuales, que surgieron como parte de un intento de reconstruir algo entre nosotros. No era volver a lo que fue, sino construir desde cero, con cautela y nuevos límites. Las revelaciones en el tribunal obligaron a mis padres a enfrentar realidades que habían ignorado por años. Aunque los viejos hábitos de justificar a Hallie morían con dificultad. Ha pasado por mucho, Mackenzie, me dijo mi madre en nuestra última conversación. El divorcio, la humillación pública, volver a casa a los 28. Ha sido duro para ella. Lo entiendo, mamá, respondí. Pero pasar por momentos difíciles no justifica lo que hizo. No, admitió, tras una breve pausa. No lo justifica. Esa simple afirmación fue un gran paso. Mis padres comenzaban a comprender que apoyar a Hallie no significaba encubrir comportamientos destructivos, ni exigir que los demás lo toleraran. Mi propio proceso de sanación fue lento, pero constante. El shock y el dolor inicial dieron paso a una introspección profunda sobre los patrones familiares que culminaron en aquella bofetada en plena boda. La terapia me ayudó a ver que, en muchos aspectos, yo también había contribuido. Cediendo siempre para evitar conflictos, diciendo que si para mantener la paz, alimenté el mismo sistema que tanto resentía. Brianne siguió siendo mi amiga incondicional durante todo el proceso. Su visión clara, sin filtros, me ayudó a mantener la lucidez cada vez que las dudas amenazaban con arrastrarme. Los límites no son solo para protegerte, me recordaba a menudo. Son regalos que le das a las relaciones. Sin ellos, no hay base real para una conexión sana. Ethan se había convertido en mucho más que un colega comprensivo. Nuestra relación se profundizó de forma natural en los meses posteriores a la audiencia. Su presencia constante, su apoyo sin exigencias, crearon un espacio seguro donde pude ser vulnerable sin temor a ser aprovechada. El mes pasado, se mudó a vivir conmigo. No porque necesitara un lugar, sino porque ambos queríamos construir una vida juntos. Quizá el giro más inesperado fue mi amistad con el juez Lawrence Wilson y su esposa, Margaret. Después de que concluyeran los procedimientos legales, me invitaron a cenar. Allí, Lawrence me confesó que presenciar lo ocurrido en la boda lo había hecho recordar dinámicas familiares de su propia vida, décadas atrás. A veces, me dijo mientras servían el postre, se necesita alguien completamente fuera del sistema familiar para ver con claridad lo que está ocurriendo dentro. Como juez, he visto a cientos de familias atrapadas en patrones destructivos que ni siquiera reconocen, porque están demasiado involucradas emocionalmente. Su perspectiva fue invaluable mientras navegaba las emociones complejas de poner límites dentro de la familia. A sus 72 años, Lawrence tenía la sabiduría de alguien que ha visto tanto las consecuencias de permitir comportamientos dañinos como las oportunidades que nacen cuando se apuesta por relaciones más sanas. La semana pasada recibí un correo inesperado de Hallie. Era la primera comunicación directa desde que la orden de protección se había modificado para permitir contacto electrónico. El mensaje era breve, pero significativo. He estado reflexionando mucho con mi terapeuta sobre lo que pasó. Aún no estoy lista para hablar, pero quiero que sepas que estoy trabajando en entender mi parte en todo esto. No era una disculpa. Tampoco una reconciliación. Pero tal vez, una pequeña semilla que algún día podría florecer en algo más sano. Mi respuesta fue simple. Gracias por decírmelo. Yo también estoy trabajando en lo mío. Mientras el atardecer se desvanecía en el crepúsculo, Ethan se unió a mí en la terraza, con una copa de vino en la mano. ¿Pensamientos profundos?, preguntó, notando mi expresión contemplativa. Solo estoy pensando en cuánto ha cambiado todo en 6 meses,
respondí. A veces, defender tu posición parece el final de algo, pero en realidad puede ser el comienzo. Entonces, brindemos por los nuevos comienzos, dijo él, alzando su copa hacia la mía. El suave sonido de una notificación interrumpió el momento. Miré mi teléfono, un mensaje de mi padre, preguntando si podíamos almorzar la próxima semana, solo él y yo. Otro pequeño paso en este proceso de reconstrucción. Este camino me enseñó lecciones que jamás olvidaré. Que el verdadero apoyo familiar te eleva, no te aplasta. Que el amor sin respeto termina siendo destructivo. Que quienes de verdad se preocupan por ti, respetan tus límites. Y, lo más importante, que defenderte no es egoísmo. Es esencial para tener relaciones auténticas. Mi ático resultó ser mucho más que una propiedad que valía la pena proteger. Era la representación tangible de una vida construida con esfuerzo, disciplina y convicción. Defenderlo fue, en realidad, defenderme a mí misma. Y con ello, proteger la posibilidad de entablar relaciones más sanas, basadas en el respeto mutuo, no en la obligación. Mientras las luces de la ciudad comenzaban a parpadear contra el cielo oscurecido, entendí algo con total claridad. A veces, los momentos más dolorosos, son los que nos impulsan al crecimiento más necesario. La hermana que me abofeteó frente a 300 personas, sin saberlo, me dio el empujón que necesitaba para liberarme de patrones familiares destructivos. Y por eso, aunque suene contradictorio, le estoy agradecida. ¿Alguna vez tuviste que poner límites difíciles a un familiar que no respetaba lo que era tuyo? ¿Cómo lo manejaste? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia resonó contigo, dale like y suscríbete para escuchar más relatos sobre cómo navegar dinámicas familiares complejas y construir una vida desde tus propios valores. Gracias por acompañarme en este viaje. Espero que te haya dado el coraje que necesitas si tú también estás enfrentando algo parecido.